Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo, en las promesas fieles de esta dispensación de la gracia. El Dios de toda gracia, que nos llamó en Cristo Jesús, te perfeccione, te fortalezca, te levante y te edifique hoy a través de la palabra. Tú eres bendito y tu familia también. Oramos al Dios bueno, que a través de la palabra Él pueda engrandecerse en tu vida y bendecirte. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, leemos comenzando desde el verso 1 en adelante. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros
ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Denle un aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bien, mis amados, estamos estudiando la epístola a los Hebreos. El escritor presenta a Jesús y todo lo que trajo Jesús como superior a todo lo que los padres recibieron de parte de Moisés y de los profetas. Como comienza el libro diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El evangelio es superior al mensaje de los profetas por causa del mensajero. Naturalmente el mensajero también nos trajo un mejor mensaje, pero la causa principal de esa superioridad es quién fue el mensajero. El mensajero no fue un siervo, no fue un hombre, fue el Hijo de Dios. Entonces hemos estudiado que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero Cristo como hijo fue fiel. Muy bien, Jesús, estudiamos también que Jesús nos dio un mejor sacerdocio, y así, y trajo una mejor promesa y un mejor pacto, y todas esas cosas vinieron a través del Señor. Cada vez que nos dice la superioridad de lo que hemos recibido, a la vez hay una exhortación. Nos exhorta a no deslizarnos, como se deslizaron los padres en el desierto, que habiendo oído tanto a Dios, la voz de Dios, y viendo tantos milagros y tantas maravillas, en vez de someterse a Dios para que Dios tuviese la oportunidad de llevarlos al reposo prometido, Israel quedó postrado en el desierto, y toda aquella generación tristemente fue enterrada en el desierto por causa de su desobediencia, de su incredulidad, y no le creyeron a Dios. Aquí en este capítulo presenta a Jesús como un superior sumo sacerdote o un mejor sumo sacerdote. Naturalmente anteriormente había hablado de eso, pero ahora se detiene. A esto a que se refiere él cuando dice, sobre esto hay mucho que decir, hay mucho que explicar, pero ustedes son lentos. Pero él dice, pero yo, si Dios se lo permite, yo voy a seguir adelante. No me voy a detener como ustedes en lo elemental, en el ABC de la doctrina. Voy a seguir adelante, como dice el 6, sigamos adelante, hacia lo perfecto. Sigamos adelante hacia lo perfecto. Pero yo voy a seguir la revelación acerca de Cristo. Y lo presentó como profeta, como mensajero de Dios. Lo presentó como sacerdote, como salvador. Ahora lo presenta como sumo sacerdote. Y se vale de una palabra que dice el Salmo 110. Dios en el Salmo 110 dio un decreto a favor del Hijo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Noten ustedes, amados, acá.
Es el Salmo, el libro de los Salmos, que David, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que Dios, a través de Jesucristo, iba a establecer un nuevo orden sacerdotal. Melquisedec, algunos piensan que era Sem, el hijo de Noé, de donde proceden los judíos, que la Biblia dice que vivió muchos años, dice la cantidad de años, no recuerdo ahora, y que según la cronología bíblica estaba vivo en tiempo de Abraham. Y algunos piensan que era Sem. Otros piensan que era un ángel. En fin, hay tantas teorías. Algunos piensan que era un personaje que todavía vive, que era un ser sobrenatural, un ángel o que se extendió la vida. Para mí era un personaje histórico. Simplemente el escritor de Hebreos aprovecha el silencio de las escrituras acerca de él, porque la escritura habla de este hombre que apareció repentinamente, abruptamente, a recibir a Abraham cuando venía de su victoria. ¿Por qué entendemos que era un personaje histórico? Porque dice que el rey de Sodoma y de Gomorra, los reyes, iban a recibir a Abraham, y él también fue a recibir a Abraham. Era rey de Salem. Salem era Jerusalén, era rey de Jerusalén. Ese era el nombre antiguo de Jerusalén, Salem o paz. Entonces era rey de paz. Por lo que se dice de él, no era cananeo, aunque Jerusalén llegó a ser la ciudad de los jebuseos, ustedes saben. Pero una cosa sí se saca por deducción, y es que este hombre no era cananeo, porque Dios no hizo pacto con los cananeos, sino con los descendientes de Sem o semitas. Se cree, y eso yo lo creo, que este hombre posiblemente sea el último descendiente de Sem que estaba a ese nivel espiritual y que llegó a ser rey de Jerusalén. Y que es extraño que siendo toda Palestina tierra de Cam, porque los cananeos eran descendientes de Cam, el otro hijo de Noé, pero este Melquisedec reinaba en Jerusalén. Hay mucho significado para mí, mucho significado, porque el hecho de que Dios tuviera un hombre como él, yo creo que él era con Melquisedec. Ustedes saben que antes los sacerdotes eran los padres, y yo veo aquí a Melquisedec como un sumo sacerdote en el orden patriarcal. Ustedes saben que hasta que llegó el sistema levítico, la ley, el sacerdocio Dios lo ejercía a través de los padres. Los padres eran los sacerdotes. Entonces, como posiblemente Melquisedec representa ese orden patriarcal y llegó a ser un siervo de Dios, un sacerdote. Entonces, Melquisedec representa, yo diría, el último eslabón en la cadena del sacerdocio patriarcal. Y como era de la descendencia santa, era un hombre que Dios tenía ahí. Indiscutiblemente Abraham lo conocía, y él conocía a Abraham, porque si no, ¿cómo sale él a recibirlo? Había una distancia desde Jerusalén hasta Sodoma, y él vino y recorrió esa distancia por revelación de Dios. Salió a recibir al hombre de las promesas. Dios había revelado a Melquisedec que Abraham era el siervo de Dios. Y yo veo más aquí. Dice que él sacó, dice así, pan y vino. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos acerca del pan y del mosto? Que es la herencia, el trigo y el vino, que era la herencia de Jacob. ¿Recuerdan ustedes? ¿No recuerdan los mensajes? Que hablamos del pan, del trigo y del mosto, que era la promesa. Yo veo aquí a Melquisedec como sacerdote,
dándole un adelanto a Abraham y diciéndole, acuérdense que Dios habló a Abraham en el capítulo 12 y aquí está hablando en el 14. Todavía se llamaba Abraham, estaba reciente todavía. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en tu simiente. Apenas Dios lo había sacado y aparece Melquisedec con pan y vino de Jerusalén, y para mí le está dando la primicia de la herencia y le está diciendo: Dios te prometió esta tierra y el centro, la capital de esta tierra va a ser Salem, donde yo reino. Y yo tengo la posesión, yo tengo la herencia. Yo soy el rey de Salem, que va a ser la capital de esa tierra prometida. Y yo vengo a darte un adelanto. La herencia tuya va a ser la lluvia, va a ser el rocío del cielo y la grosura de la tierra, el fruto de la tierra que fluye leche y miel, la tierra que fluye vino y pan, trigo. Y yo vengo a darte la primicia. Yo vengo a celebrar contigo la victoria que te dio el Dios Altísimo. Y fíjense que a él lo identifica como sacerdote del Dios Altísimo. Pero cuando él bendice a Abraham, lo bendice en el nombre del Dios Altísimo, para distinguirlo entre los dioses. Dios Altísimo es más que cualquier otro Dios. Y así llamaban a Dios el Elión, el Dios Altísimo. Y escuchen lo siguiente, mis hermanos. Una cosa que yo noto ahí es que Melquisedec bendijo a Dios y después bendijo a Abraham. Dice que bendijo al Dios Altísimo y después bendijo a Abraham, porque esos son los dos trabajos de un sacerdote: ministrar a Dios y ministrar a los hombres. Amén. Amén. Cuando Dios en Deuteronomio habla del ministerio de los sacerdotes, le asignó tres cosas. Uno, llevar el arca de Jehová, o sea, llevar la gloria de Dios. Dos, servir a Jehová en el santuario, o sea, encendiendo las luces, poniendo los panes, quemando el incienso, sirviendo a Jehová. Y tercero, bendiciendo al pueblo. Y aquí vemos a Melquisedec haciendo las dos cosas: bendiciendo al Dios Altísimo y luego bendiciendo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Amén. Y aparece abruptamente en la narración bíblica y no se dice mucho de él, pero lo que se dice es suficiente para Dios usarlo como una tipología del ministerio de Cristo. No fue el escritor del libro a los Hebreos el que inventó esto del orden de Melquisedec. Fue David en el Salmo 110, hablando del Hijo. Posiblemente el salmo más mesiánico, diríamos así. Pero escuchen, dice el versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la tierra de los reyes, y le bendijo, de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí el tipo es Melquisedec, el arquetipo es Jesús. El escritor se vale del silencio de la Biblia, que no habla del linaje de Melquisedec. No dice, ustedes saben que cuando alguien está en el trono, heredó el trono. Es una dinastía. No dice de qué dinastía venía, ni tampoco dice quién eran sus padres. Nada, simplemente en la narración aparece de repente. Y él se vale de ese silencio de la Biblia, que no dice quiénes eran sus padres, ni quién era el linaje, la dinastía que representaba. Se vale de ese silencio para aplicar eso a Jesús. Sin principio de días, sin fin de días, permanece sacerdote para siempre, hablando de Jesús. Ahora, lo primero que te voy a decir es que en el primer aspecto, que Jesús, el ministerio sumo sacerdotal de Jesús, es superior al de Aarón, es en que en Jesús se mezclan los dos oficios, rey y sacerdote.
Aquí dice que Melquisedec era rey de Salem y a la vez era sacerdote del Dios Altísimo. En otras palabras, Melquisedec tenía los dos oficios. Era sacerdote y era rey también. Aarón solamente era sacerdote o sumo sacerdote, no era rey. Jesús era el rey de reyes, el señor de señores, el rey en la casa de David, el rey en la casa de Dios y el príncipe de la paz. Amén. 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 Aarón era solo era sumo sacerdote. Jesús era sumo sacerdote y era rey. Amén. Imagínense un rey que a la vez es sumo sacerdote. Es superior a uno que solamente es sumo sacerdote. Por ser rey, tiene preeminencia. Un rey está sobre todos en una nación, ¿o no es así? Pero a la vez, y el sumo sacerdote está sobre todos los sacerdotes. Así que él está sobre todos los sacerdotes y sobre todos los gobernadores de las provincias del reino de Dios. Amén. 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 Entonces, ahí está la superioridad de Jesús. En Jesús se mezclan los dos oficios, rey y sacerdote. Rey de justicia. Y como el resultado de la justicia, según Isaías, es la paz. Él tiene como resultado en su ministerio, porque el cetro de justicia es el cetro que está en su mano. Jesús es Jehová Siqueno y Jehová Shalom. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Es Jehová nuestra justicia y es Jehová Shalom. Amén. Amén. Aarón no podía dar justicia, ni tampoco podía dar paz. El principado estaba sobre sus hombros. Por eso su nombre es admirable. En Jesús se mezclan los dos oficios, el rey y el sacerdote. Qué tremendo. Nunca en Israel se dio eso. Nunca se dio eso. Que un sumo sacerdote llegara a ser rey. Solamente Jesús logró hacer las dos cosas, los dos oficios. Del otro aplauso al Señor. Amén. Ahí está la superioridad. Dice, sin padre, el 3, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Noten ustedes que el que era semejante a Jesús era Melquisedec, no Jesús a Melquisedec. Eso quiere decir que Jesús es superior. Él simplemente era una representación, era un símbolo, una tipología. Él fue hecho semejante a Jesús debido a eso, a que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía en lo humano, porque no lo narra la Biblia. Y dice el 4, considerad, esa palabra que la usa varias veces en Hebreos, el escritor. Considerad pues cuán grande era está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. A mí me llama mucho la atención, porque un diezmo de un botín es diezmo de una victoria. Aquí no está hablando, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, no era de los diezmos de lo que él ganaba, aunque se lo daba a Dios. Y yo lo sé porque Jacob se lo ofreció a Dios cuando iba camino a casa de Labán. Significa que era costumbre dar los diezmos. Porque si no, ¿de dónde aprendió Jacob a decirle a Dios, si tú me prosperas allá donde yo voy en Aram, yo te voy a dar los diezmos? Ya lo conocía pues, a través de sus padres. Pero aquí está hablando de los diezmos de una victoria. Abraham no quiso nada de los despojos. De acuerdo a la ley de la guerra,
El vencedor era dueño de todos los vencidos y de sus heredades o posesiones. Y Abraham dice: yo no quiero nada para mí. Y renuncia a los despojos. Yo no quiero que nadie diga: yo enriquecí a Abraham. Pero lo que es de Dios, de este botín, lo de Dios, y yo no tengo derecho a tomarlo. Tomó los diezmos y se los dio al sacerdote. Y a dar los diezmos estaba reconociendo que Melquisedec era superior a él, espiritualmente hablando. En cuanto a autoridad espiritual estoy hablando. Miren quién era Abraham, pero está hablando de autoridad espiritual. Ahí está la honra del ministerio. Lo que hace grande a un sacerdote no es su vida, sino lo que representa. No es su persona, quise decir, sino lo que representa. Yo estoy aquí en este púlpito enseñando la palabra. Yo no soy superior a ninguno de ustedes, ni aun los niños que están allá. Lo que hace la diferencia entre yo y ustedes es que yo estoy aquí en el nombre de Dios, hablando la palabra de Dios. Amén. Es la representación de la honra de Dios lo que hace grande a un sacerdote. Y eso es lo que no entienden. Y yo no puedo gloriarme en lo que no es mío. Yo tampoco puedo competir con lo que no es mío. Yo tampoco puedo humillar a los demás con lo que no es mío. Porque lo de Dios no es para humillar a nadie. Porque aún Cristo, que fue lo que fue, nunca humilló a sus hermanos, sino que sirvió a sus hermanos. Usó la grandeza, el poder y sus cualidades para salvar a un pueblo para Dios. Y todavía está sirviendo por 20 siglos a su iglesia. Dice el 5: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eso establece la ley, que los diezmos se le daba a los levitas para sostenerlos, para que ellos puedan servir al Señor, incluyendo a los sacerdotes y a toda la descendencia de Leví, porque Dios a los levitas no le dio herencia cuando repartió la tierra. Dice que Jehová era la herencia de ellos. Y Dios compartía con los levitas de las ofrendas que le daban al Señor, aún de los animales. Dice el 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Escuchen, ¿saben ustedes el por qué habla de la genealogía aquí? ¿Por qué dice sin padre, sin madre, etcétera? Y habla sin genealogía. Y aquí menciona que el sacerdote tenía que tener una genealogía. Porque según la ley, si usted no era de la familia de Aarón, usted no podía entrar al santuario a ministrarle a Dios. Si usted no era levita, usted no podía hacer ningún servicio en ninguna parte del santuario. Los levitas servían en el santuario, los sacerdotes ministraban dentro del santuario. Pero tenían que ser, en el caso de los sacerdotes, del linaje de Aarón. En el caso de los levitas, del linaje de Leví. Pero aquí está hablando de la diferencia con Melquisedec. En el caso de Melquisedec no pertenecía a ninguna genealogía. O sea, no llegó a ser sacerdote porque pertenecía a un linaje, sino porque Dios quiso honrarlo, porque a través de él Dios estaba revelando el tipo de sacerdocio que él iba a realizar a través de Cristo. Esa es la razón por la cual, ¿saben ustedes cuál es la diferencia? Que Aarón y los hijos de Aarón ministraban porque pertenecían a un linaje. Jesús fue sacerdote por un decreto del Padre. Amén. Déjame decirte que hay más autoridad en un decreto del Padre que en una elección del Padre.
Aunque tú no lo entiendas, es así. En la Biblia habla de pocos decretos de Dios. Y casi todos los decretos fueron a favor del Hijo. Por ejemplo, en el Salmo 2 decretó y dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, te doy como herencia a las naciones, adoren al Hijo, sírvale con temor. Decreto, lo declaró hijo con potencia y le dio las naciones por decreto. En el Salmo 110, como Jesús no era del linaje de Aarón, ¿cómo lo va a hacer sacerdote? Si lo hace sacerdote, viola él mismo la ley. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace un decreto. Un decreto y dice: tú eres de la tribu de Judá, tú no perteneces al linaje de Aarón, pero yo uso mi autoridad para decretar que eres sacerdote y para siempre. ¡Aleluya! Amén. 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 Gloria a Dios. Una cosa es que Dios elija con el corazón y otra cosa es que decrete con su autoridad. Por eso es que Dios es soberano. Soberano significa que Él hace lo que quiera, cuando quiera y cuando le dé la gana, lo hace. Eso hay que entenderlo. Aquí usó su soberanía. Naturalmente ya tenía un plan trazado, pero usó la soberanía. ¿Saben ustedes? La única cosa que yo me acuerdo ahora mismo, ¿no? Que el único decreto que Dios dio fuera del Hijo fue que dice la Biblia que en el Salmo dio mandamiento para salvarme. ¿Saben por qué dio mandamiento para salvarme? Porque Dios ha decreto cuando algo es imposible. Amén. Amén. Porque un decreto es para imponerse sobre lo mismo que Él dijo. Un decreto es algo que Dios añade a su propósito para añadir o cambiar algo que Él mismo dijo. Cuando Dios decreta, es igual que el juramento. Recuerden ustedes en el 6 que habló del juramento, le dijo a Abraham, juro por mí. No tenía que jurar, pero ya al añadir el juramento, wow, eso le da peso a la promesa. Aquí dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Eso significa que a Cristo nadie le quite el sumo sacerdocio, porque Dios no mirará atrás. Así, oigan bien, los juramentos de Dios, en este caso, en el 6, juramentó para confirmar la promesa, y aquí juramentó para confirmar el sumo sacerdocio de Cristo. Las dos cosas son inmutables. ¿Qué es algo inmutable? Algo que el Padre decreta. Eso es inmutable. El sacerdote levítico no era inmutable, porque fue cambiado, iba a ser cambiado. Era algo temporal hasta que llegara la promesa. Tenemos una nueva revelación o un argumento más para confirmar la soberanía de Dios. Dios no cambia, pero Él puede cambiar si le da la gana lo que Él quiere hacer. Amén. Dios le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Tú prohibiste que comiera cosas inmundas, pero ahora te estoy diciendo que te la comas. Cómetela. Porque ahora yo quiero enseñar algo. Y es que tú no le llames inmundo a lo que yo limpié. Amén. Amén. ¿Saben ustedes? Esos animales inmundos éramos tú y yo, los gentiles, que estábamos lejos de la República de Israel, que éramos inmundos porque no servíamos en la purificación del santuario.
Pero ahora Cristo vino como ofrenda, purificó el santuario con su sangre. Y ahora nosotros estamos limpios por su sangre. Amén. Aleluya. Amén. ¿Usted está entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Escuchen, el sacerdocio levítico es una ley. El sacerdocio de Cristo es un decreto. Es superior. Amén. Pablo habla mucho de la superioridad de la promesa con respecto a la ley. Y usa el argumento que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, se la dio antes. La promesa fue antes de la ley. La ley vino 430 años después de la promesa. Y cuando Dios justificó a Abraham, que dice que por la fe fue justificado, fue antes de la circuncisión. Para mostrar que el pacto de la circuncisión, que era la señal del pacto, no tenía nada que ver. La promesa vino antes de la circuncisión. Representando que la promesa era lo supremo. La ley era un medio para cumplir la promesa hasta que llegara Cristo, algo temporal. Escúchenme, cuando Dios jura, afirma más la inmutabilidad de su consejo o de su propósito. Dice el capítulo 6, lo estudiamos. Con el Hijo decretó y juró. Por eso dice, eres sacerdote para siempre, a ti nadie te lo quita. La Biblia dice que dio mandamiento para salvarme. Por eso a mí nadie me quita la salvación. Amén. Gloria a Dios. Puede cambiar un decreto, puede Dios cambiar una ley, pero no cambia un decreto, según la Biblia revela. Por eso que la promesa es como un decreto. La promesa no era un decreto al principio, pero cuando Dios juró a Abraham, ya la hizo un decreto. Porque el juramento de Dios es lo que decreta sobre una voluntad de Dios. En este contexto. Pero lo vemos en la Biblia. Todo lo que Dios hizo con Jesús fueron cosas imposibles. Usted tiene, entre comillas, la palabra imposibles. Él era justicia, lo hizo pecado. Él era el autor de la vida y lo mató. Él era de la tribu de Judá, podía ser rey, pero no sacerdote. Y como no se puede, pues yo decreto que se puede. Y entonces voy a hacer una cosa, voy a cambiar el sacerdocio, y cambiando el sacerdocio cambio la ley, para que mi hijo llegue a hacer las dos cosas: rey de justicia y sacerdote que da paz. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Imagínense, tenemos un sumo sacerdote que es rey. ¿Y qué es rey? El que tiene autoridad. Santo Jehová. Tiene mérito para perdonar, tiene corazón para interceder y tiene autoridad para cambiar las cosas. Ese es mi Jesús. Nos suscitó un poderoso Salvador en la casa de David, un cuerno de salvación, y por el cuerno brote el aceite de la unción. Por eso es el Mesías de Dios y nosotros los mesiánicos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Gózate, iglesia, en el poderoso Salvador, super eficiente sumo sacerdote y el Rey de los siglos. El que está intercediendo al lado del Padre es también rey, tiene una corona. No solamente tiene un manto sumo sacerdotal con el pectoral, con el nombre tuyo escrito aquí en el corazón o en las llagas, sino que tiene una corona. Cuando el Padre mira una corona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una corona que tiene autoridad
ganada porque se sometió al Rey, al Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora ustedes ven que es imposible que la medicina de la salvación aplicada sea ineficaz. Es imposible. Dios no miente, ya juró por su nombre, ya decretó en su soberanía que iba a hacer algo. Eso es para siempre. Cuando Aarón murió, está registrado que lo enterraron. Lo enterraron. Pero a Melquisedec nadie lo enterró. Bueno, no se ve, la Biblia no lo dice. En el silencio no lo enterraron. Jesucristo como ofrenda fue enterrado, pero resucitó y está a la diestra del Padre para ser un fiel sumo sacerdote. Amén. 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 Gloria a Dios. Me voy a atrever a decir un pensamiento que todavía no lo tengo armado, pero estoy en el Espíritu. Aarón, el día de la expiación, tenía que hacer sacrificios por él, por causa de él. Cristo hizo sacrificio por ti, por mí. Amén. ¿Usted ve la diferencia? ¿Usted ve la diferencia? Aarón tenía que valerse de una ofrenda por él. Cristo llegó a hacer él mismo la ofrenda a favor de nosotros. Amén. Amén. Aarón como sumo sacerdote ofrecía una ofrenda. Cristo era la ofrenda. ¿Saben ustedes por qué Él la ofreció por nosotros? Porque no tenía que ofrecerla por Él, porque Él es perfecto. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Sigue conmigo, iglesia. Seguimos. Dice el 7: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí se aplica lo que yo te dije hace un rato. La superioridad no está en la persona, sino en lo que representa, en el manto, en la unción que Dios le da. No era que Melquisedec era superior a Abraham, sino que su oficio era superior. Porque un sacerdote es una persona que tiene el manto de Dios para ministrar a Dios y al pueblo. Abraham era simplemente un patriarca con una promesa, un amigo de Dios. ¿Saben lo que es sacerdote? Alguien que es santificado del pueblo, apartado para, como los levitas y la casa de Aarón, para servir a Dios. Y ya como está en los asuntos ministrados para el Señor y por el Señor, ya es superior. Aquí dice que Melquisedec era superior a Abraham, porque Abraham le dio los diezmos. Entonces hace una aplicación a Leví y dice el 9: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, Leví era bisnieto de Abraham. Representativamente, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ahí lo pagó Isaac, ahí lo pagó Jacob, ahí lo pagó Leví. Y yo creo que yo también. Denle otro aplauso al Señor. Porque yo también soy hijo de Abraham. Amén. Ven aquí la ley de la representación. El Padre lo hizo, el Hijo lo hizo, Cristo lo hizo.
Todos lo hicimos. Uno murió, luego todos murieron. Ahora los que viven ya no viven para ellos, sino para aquel que murió por ellos. Amén. Dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Yo tengo acá, mis hermanos, un resumen que siento compartirlo con ustedes de por qué el sumo sacerdocio de Cristo es superior. Quizá eso resume todo lo que dice el resto del capítulo. Primeramente, puse aquí en mis notas, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque en él se combinan el reino y el sacerdocio en la tipología de Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, rey de Salem o rey justo, que es lo que es Jesús para nosotros. Número 2, él llegó a ser sumo sacerdote por un decreto divino y no por una ley, como en el caso de Leví. Por el juramento, como en el caso de que ya lo dije, como la promesa que Abraham que juramentó y decretó. Leví fue constituido por la ley de la descendencia o linaje, pero Cristo por el poder de una vida indestructible. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Lo tienen? Dice aquí, seguimos. Dice aquí, por el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio, y yo hablé de eso. Y esto es aún más manifiesto, o sea, la semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Fíjese que llama la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí está, mis hermanos, una de las superioridades de Cristo, que Él no llegó a través de un mandamiento, de una ley. O sea, Jesús no reclamaba el sacerdocio porque él descendiera de la tribu de Leví, porque él no era de la tribu de Leví. Él lo reclama por un decreto del Padre y porque tenía una vida indestructible. O sea, la vida de Cristo, los méritos de Cristo es lo que lo hace un sumo sacerdote. La elección del Padre, pero él también vivió. Su vida es. O sea, los sacerdotes morían. Cristo no muere, Cristo es eterno. Entonces, yo tengo aquí en mis notas lo tercero, Leví fue constituido por la ley de la descendencia o linaje, pero Cristo por el poder de una vida indestructible. Los levitas eran mortales, por consiguiente sustituibles, pero Cristo por ser eterno puede interceder por nosotros permanentemente. Si se hubieran muerto todos los levitas, no hay sacerdocio en Israel. Todos eran mortales. Pero Jesús es superior porque Él puede permanecer vivo intercediendo por nosotros. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Indestructible significa que no puede ser disuelto ni deshecho. Número 4. Por sus cualidades y por su obra expiatoria, su sacerdocio provee una mejor esperanza. Versículo 19. Miren lo que dice. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es superior. También porque el ministerio de Cristo nos da una mejor esperanza. Lo que la ley no podía hacer.
La ley no podía perfeccionar. Cristo puede perfeccionar. La sangre de los toros y de los machos cabríos, dice más adelante, no pueden expiar el pecado. Pero Cristo sí puede expiar el pecado. Él dijo al Padre: prepárame cuerpo, yo iré. Y Él lo logró. La ley no puede dar perfección. No porque la ley sea mala. Pablo dice en Romanos: lo que era imposible a la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia ahora sea por la fe y no por las obras. Lo que era imposible a la ley, perfeccionarme, salvarme, ahora Cristo lo logró. Por eso su sacerdocio es superior. Amén. Porque Él logró lo que la ley no podía lograr, lo que el sacerdocio levítico no podía lograr: salvar y perfeccionar. Él nos dio eterna redención y traspasó los cielos para presentarse a Dios eternamente por nosotros. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Una mejor esperanza nos puede expiar los pecados, reconciliarnos con Dios, justificarnos, santificarnos, glorificarnos. Cristo para nosotros justificación, santificación y redención. Él es todo para nosotros. O si yo me pongo a decir todos los logros de Cristo. Nos libró del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de la ira. Nos reconcilió con Dios. Nos trasladó al reino del Padre. Nos dio herencia con los santificados. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo amigos de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo logró. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Es el 4. El 5 dice: porque es fiador de un mejor pacto. Dice el versículo 22: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto de la ley era un pacto bilateral. En otras palabras, participaban dos de esta manera. La ley decía: si tú haces esto, vivirás. Era condicional. El de ahora es incondicional. Dice aquí el 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por muerte no podían continuar. Santo Dios. Samuel fue un tremendo intercesor, pero se murió. Moisés fue otro buen intercesor, pero se murió. Daniel fue tremendo intercesor, pero se murió. Pero el mío nunca se muere. Amén. Aleluya. Amén. Santo Dios. Eso significa que los ruegos de Él nunca terminan a mi favor. Dice 24: más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no se puede mover ni cambiar. ¿Cuántos creen que Dios aceptó a Cristo? Amén. ¿Y por qué dudas que te va a aceptar a ti si todo lo hizo por ti en lugar tuyo? ¿Qué seguridad yo tengo que el Padre me aceptó? Que aceptó a Cristo. Acepta mi ofrenda, acepta mi perdón, acepta todo. Aprovechemos que tenemos a Jesús a la diestra del Padre. ¿Por qué vivir en culpabilidad? En aflicción si Él es el príncipe de paz. En condenación si Él es el rey de justicia, el rey justo. ¿Por qué vivir en pecado si nos salvó del pecado? ¿Por qué vivir en el mundo si ya nos pertenecemos al mundo? Aprovechemos el sumo sacerdote que tenemos. Y dice para terminar el 28: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Dale aplauso. Celébralo, iglesia. Celébralo. Amén. Gloria a Dios.
Si yo hubiera sido hebreo en aquellos días, me convierto con este mensaje. Me voy a convertir hoy. Iglesia, aquí está la medicina para hacer una iglesia saludable. Aferrémonos a Cristo. Confiemos en Cristo. Hagamos uso del sumo sacerdote que tenemos. Cierra tus ojos. Señor, yo oro por ti, mi hermano. Yo pido por ti que el Dios eterno venga a tu vida, te ilumine, que Cristo te sea revelado en todas sus dimensiones, que Dios en Cristo pueda correr el telón y mostrarte el lugar santísimo. Dios pueda subir la tapa del propiciatorio y meterte allí donde está el testimonio de Dios, donde está el maná escondido, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que lo que es Cristo revelado en este libro sea el impulso, el estímulo, el fuego, el celo, el denuedo, que te levante de toda decadencia espiritual, levante tu ánimo y levante tu cabeza. Que el Dios eterno te visite con la gloria del Hijo. Que caigan las escamas de tus ojos en este momento y tú puedas ver al Rey en su hermosura. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. Yo te bendigo, mi hermano. Que hoy sea un día de salvación para ti y de participación del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios en mi corazón para ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.